Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a Primer Plano, por supuesto, en esta tarde de sábado a través de la pantalla de Canal 10. Hola, Vanessa, bienvenida. Hola, Romina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muchas gracias, muy bien, muy bien. Bueno, y en esta tarde, por supuesto, ya en la previa del Día de la Madre, desde ya mandándoles un saludo y un abrazo grande para todas las madres que están allí mirándonos. Y además hoy vamos a estar hablando acerca de los orígenes del peronismo, ya que mañana es el Día de la Lealtad, por lo tanto vamos a hablar del 17 de octubre, remontándonos a 1945, y para ello estamos con Enrique Romero, que ya está en el estudio con nosotros. También está Miguel Cuello, además Jesús Salim y además Antonio Raid. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, chicas? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes. Un placer estar en el programa. Gracias. Bueno, bienvenido. En esta oportunidad vamos a arrancar su reflexión, Enrique Romero, sobre este 17 de octubre. Bueno, no puedo evitar hacer un parámetro con lo que fue el 17 de octubre del 45 o hasta que finiquitó la existencia física del general Perón el 1 de julio, digamos. Porque hoy el Día de la Lealtad hay que definir para el PJ, no para el peronismo, ¿qué es la lealtad? Es obsecuencia, es corrupción, es no expresar la rebeldía de la verdad y la rebelión contra la injusticia. Porque ser peronista ahora es muy difícil. Hay que ser decente, no hay que robar. Hay que ser discente, hay que decir cosas. Y hay que ser docente, hay que enseñar cosas. Y esto es lo que está ausente hoy en el Partido Justicialista, donde no funciona el Consejo Provincial, no funcionan las juntas departamentales, no funciona el Congreso Provincial, y en donde el gobierno hace y deshace sin la opinión de los peronistas que están en el seno del partido, dinamitado por la ley de acople, donde cada uno tiene su propio partido político, incluido quien le habla, atento a que uno va decidiendo. En el caso particular mío, yo me desafilié del Partido Justicialista, constituí el Partido Perón, sigo siendo peronista, pero no justicialista, y en ese marco y en ese contexto me parece que esto es lo que hay que hablar, de qué es lealtad hoy. ¿Qué es lealtad? La lealtad al moral, la lealtad al cargo, al compromiso, al empleo. Que los peronistas no puedan expresarse es gravísimo. Esto se ha perdido en el justicialismo, entonces hoy se ha convertido en una cáscara vacía de contenido, donde la ideología ha desaparecido y la lucha por la idea y la conducta no existe. Antes en los congresos se deliberaba, se discutía, teníamos posiciones distintas, pero se deliberaba. Y hoy no ocurre eso, no solamente en el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical tampoco, la Fuerza Republicana tampoco, no hay hoy debate en los partidos políticos, han desaparecido del contexto como esencia y sostenes de la democracia, a pesar de tener reconocimiento y jerarquía constitucional. ¿Para usted? ¿Para mí? Sí, para usted que representa el 17. Para mí el 17 de octubre es el nacimiento de una manera de mirar el mundo, no de mirar a Argentina. Perón nos hizo repensar el mundo de una manera distinta, inclusive hasta hoy no se ha alcanzado lo que había propuesto Perón. Hoy el principal peronista que difunde, a pesar que no me gusta llamarlo así, que difunde la doctrina de Perón en el mundo, es el Papa Francisco. Pero viene de muchísimo antes este tema, porque cuando Perón, para que tengas una idea, en el 45 tenía 50 años, no era una persona joven, era una persona ya adulta, pero que se había preparado para lo que venía. Y lo que venía, él fue el que abonó lo que venía. Y lo principal fue la ruptura entre una mirada a la sociedad que era liberal e individualista, a una mirada a la sociedad en que se respetaban por todos los derechos del individuo, ¿no, verdad? Pero también, como hay derechos, hay deberes. A esos derechos los individuos hay que incorporar el deber social, que es el pensamiento colectivo. Y eso es lo que incorporó Perón a esta sociedad. Y por eso es el hecho maldito de la oligarquía y de todo lo que significa la opresión
a los jóvenes, lo presiona a las mujeres, lo presiona a los diferentes. Todo eso es lo que hizo Perón. Fíjate vos de que apenas llegó, empezó a hacer, era un departamento de trabajo, empezó a hacer los cambios sociales. Armó todo lo que son las convenciones colectivas de trabajo, armó todas las leyes sociales. Fue tal el éxito que tuvo, la verdad que con dos amigos de él, otro general que había acompañado el golpe del 43, la verdad que era Domingo Mercante, era interventor de la Unión Ferroviaria, y el secretario de Comercio, del Gremio de Comercio, Borolengui, hicieron un proyecto de ley que convencieron a Ramírez para que lo nombre secretario de Trabajo de la Nación. Y ahí empezó la revolución de todo esto. Fue tan grande la revolución que tuvieron que voltearlo. Y por eso nace el 17 de octubre. Porque lo ponen preso, lo llevan a Martín García. Y allá la gente se entera y empieza la movilización para rescatarlo. Y lo van a sacar a Perón. Y ahí en ese tema hay un punto de inflexión en que yo quisiera hablar de todo esto. Porque no se llega de casualidad a ese enfrentamiento que hoy perdura. En todo eso, aparte del tema de los trabajadores, aparte del tema de los empresarios, aparte del tema de los patrones y todo lo demás, aparece una cuestión que es muy nueva, que es el tema de la alianza de los partidos políticos con la prensa. Entonces, esa alianza es la que arma en la Argentina un estado de cosas que hasta hoy se mantiene. Digamos, para que tengamos una idea, en el año 45 había 75 medios gráficos en Tucumán, 75 diarios. ¿Te imaginas eso? 66 eran de la capital, otro de Aguilar, otro de Concepción, otro de Famayá, otro de Bellavista. 75. Y claro, ¿qué es lo que sucedía? Esos diarios estaban, que era lo importante en esa época, estaban cooptados ¿por quién? Por las grandes empresas y los grandes intereses comerciales. Cuando viene este nuevo gobierno, que no es todavía el peronismo, no viene el gobierno de facto, donde estaba Perón como secretario, empiezan a ordenar las relaciones del Estado con la sociedad y entre ellas con los diarios. ¿No? Entonces ahí se producen las primeras manifestaciones a favor de ¿qué? De derechos abstractos, la libertad de prensa. Vos lo vas a ver ahora, la libertad de prensa. Y una de las cosas que se genera ahí, que Perón arma ese tema, es el tema del estatuto del periodista. El estatuto del periodismo es el que ordena las relaciones entre los patrones y los trabajadores. ¿Por qué? Porque siempre se lo institucionalizaban los periodistas como intelectuales, que no tenían derecho como trabajadores. ¿Verdad? Jesús, Gracias. tu reflexión sobre este 17 de octubre. Sí, es el reconocimiento de los trabajadores y de un pueblo a un funcionario nacional que desde la Secretaría de Trabajo le había otorgado derechos y reconocimientos, que había firmado prácticamente la totalidad de los convenios colectivos de trabajo, que había otorgado derechos a los trabajadores y que eso había generado la preocupación del gobierno de ese entonces, ¿no? Yo creo que Perón, antes de renunciar, da un mensaje clarísimo, dejando un decreto importante que después se lo constitucionaliza, por decirlo de alguna manera, donde otorga el salario mínimo vital y móvil, donde se institucionalizan los convenios colectivos de trabajo y todos esos derechos que han obtenido los trabajadores, que en realidad después han sido derramados para el pueblo y que han dinamizado la economía, eran reconocidos en ese momento, ¿no? Entonces, al ser detenido y llevado a la isla Martín García
todo ese pueblo se adelanta a un paro convocado por la CGT para, desde las 0 horas del 18 de octubre, ¿no? Ese pueblo se traslada, hombres y mujeres, a Plaza de Mayo, ¿no? Y en Tucumán y en Córdoba también avanzan hacia, en este caso en otra provincia, hacia la Plaza Independencia, hacia la escalinata de la Casa de Gobierno, los trabajadores de los ingenios, ¿no? Que ya pedían por la liberación del general Perón. Yo creo que ese ha sido un punto de inflexión, porque era la primera vez que un funcionario nacional escuchaba los reclamos de un pueblo, ¿no? Y ha sido la nueva cosmovisión de la política que le ha dado orígenes al peronismo y que ha convertido al general Perón no solamente en ese hombre que desde el gobierno nacional otorgaba derechos, sino también a alguien que tenía una cosmovisión distinta de la política y un visionario de Latinoamérica, ¿no? Creo que ha demostrado eso en estos 76 años de aquel 17 de octubre, ¿no? Pero además de eso ha podido hacer salir esa patria sublevada, como lo calificó Scalabrini Ortiz, a ese 17 de octubre, a tener participación, a tener la posibilidad de expresarse, ¿no? Así que yo creo que eso es lo más importante que nos deja esta reflexión. Y después, en estos tiempos, hablar de lealtad tiene que ser hablar de la lealtad a las convicciones, por sobre todo, hablar de la lealtad a la patria y hablar de la lealtad al pueblo y a los principios básicos del peronismo, no solo reconocerlo y hablar sobre ello, sino también practicarlo. Claro. Doctor Pachi Raed, bienvenido. Bueno, ¿usted qué opina con este tema? Bueno, casi nada ya a esta altura. Se ha dicho todo o casi todo. Por allí me voy a permitir discrepar, digamos, con uno de los compañeros que forma parte de este calificado panel, ¿no es cierto?, respecto a algunas cuestiones de la actualidad, digamos. Pero bueno, para demostrar, digamos, que el 17 de octubre fue el día de la autodeterminación del pueblo argentino, y en ese sentido debería ser una efeméride nacional, no solamente debería ser una conmemoración del justicialismo, del peronismo, sino que tendría que ser una fecha patria nacional, porque el pueblo actuó ese día por su propia iniciativa. Como bien lo dijo el compañero Salim, había un paro orgánicamente convocado a partir del 18 de octubre o a partir de las 0 horas del 18 de octubre, a lo cual el pueblo trabajador se adelantó, ¿no es cierto? Y en este caso, cruzando el riachuelo a nado, cuando todavía se podía y no estaba tan contaminado, saltando las tranqueras, cortando alambre y demás, la gente convergió espontáneamente a una manifestación en la que pedía la libertad de un líder que había mostrado otro camino, el camino de la liberación, el camino de la igualdad, el camino de, digamos, fundamentalmente la justicia social. En ese sentido, yo, para trazar un paralelismo con lo que pasa en nuestros días, y decir que no todo vale, porque aquí nadie está libre de pecado y debemos ser absolutamente autocríticos y decir que el partido justicialista como estructura institucional se ha convertido en una mera herramienta electoral. Debemos ser totalmente autocríticos. Pero que el justicialismo sigue siendo para varios, entre ellos, perdón que sea autorreferencial, me coloco, me ubico, ¿no es cierto?, es verdaderamente una filosofía de vida. Y para demostrar que la grieta esa de la que tanto se habla y que para mí es verdaderamente inzanjable, ¿no es cierto?, se remonta ya a aquella época y existía por de pronto desde mucho antes, diría yo desde la mismísima Revolución de Mayo. Quiero rendir homenaje al primer mártir que tuvo el peronismo, ¿no es cierto?, que se llamó Darwin Ángel Passaponti, un joven de 16 años de edad que era el presidente de la Unión de Estudiantes Secundarios de la República Argentina,
Él estaba cursando el 4º año, que por entonces, digamos, era el último nivel al que se llegaba en el colegio secundario, en el colegio Mariano Acosta, y había concurrido con la unión, ¿no es cierto?, con la orgánica que representaba ese grupo de estudiantes, precisamente a reclamar y a pedir la libertad del líder. En ese contexto decidió este grupo de jóvenes, que tenían obviamente una instrucción, si se quiere, superior a la media de aquellos que habían concurrido aquel día a la plaza, decidió acudir al diario Crítica a reclamar a viva voz por qué el diario Crítica lo había difamado, ¿no es cierto?, en días anteriores al general Perón, y había justificado un encarcelamiento verdaderamente injustificado. Fue en ese contexto que desde la azotea del diario Crítica partió una ráfaga, no se sabe si de ametrallador o de fusiles, y lamentablemente uno de esos proyectiles impactó en Darwin y le cegó la vida, ¿no es cierto?, porque fue trasladado inmediatamente al Hospital Durán, donde llegó ya muerto. Vean ustedes cómo los medios de comunicación no son de pronto, como se dice, el cuarto poder, sino que tienen un rol activo hoy en nuestro país, actuando corporativamente y valiéndose de algo que nunca se debió instalar en el seno de una sociedad, porque verdaderamente se coloniza la subjetividad colectiva, que es el tema de la multimediatización, o sea, contar con un medio gráfico, un medio televisivo, un medio radial, etcétera, etcétera. Bueno, este joven fue a reclamar al diario Crítica. ¿Y cuál fue la respuesta? Un tiro en la cabeza. Primera víctima del peronismo, ¿no es cierto?, Darwin Passaponti. Hoy las víctimas son varios millones de Darwin, a quienes le colonizan la subjetividad desde los medios de comunicación en pos de los intereses, ¿no es cierto?, de un grupo precisamente oligárquico, y, si se quiere, ¿no es cierto?, que amarroca, por decirlo de alguna manera, el Producto Bruto Interno de nuestro país. Y quiero dejar, ¿no es cierto?, para concluir, una pequeña poesía escrita por Darwin Passaponti, el primer mártir del peronismo, fallecido o en los últimos minutos del 17 de octubre del 45 o en los primeros minutos del día 18 de octubre de aquel año. Y esta poesía fue publicada por el diario de la Unión de Estudiantes de la República Argentina, ¿no es cierto?, y que se denominaba el medio Amanecer. La poesía dice: quise cruzar la vida con la luz del rayo que el espacio alumbra, seguro de no vivir más que un instante, seguro de no morir debilitado, así como el rayo, corto, breve y soberano. De manera que ya estaba abrazando, antes de que el general Perón hable de justicia social, independencia económica y soberanía política, ya estaba abrazando Darwin Passaponti la doctrina peronista. Los invito a que se queden para el próximo bloque. Enseguida continuamos charlando con ustedes. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos en Primer Plano.